Bienvenidos a Expert Talks, el espacio profesional de Externus. Hoy nos acompaña Enrique Mendizábal, director de Desarrollo de Negocio en Externus, que se ha sumado recientemente al equipo para acompañarnos en nuestro crecimiento. Enrique es un profesional con una amplísima experiencia en el sector asegurador, con una visión muy profunda y que ha visto cómo ha evolucionado el sector desde diferentes ángulos. Ha trabajado cerca de corredurías, ha trabajado en compañía, ha trabajado en reaseguradora, ha trabajado en asociación del sector. Así que, bueno, es una experiencia muy interesante, muy amplia y que espero que os guste. Bienvenido a Externus, a una charla de Expert Talks más. Muchas gracias, Igor. Un placer. Nada, el placer es mutuo. Pues si te parece, Enrique, nada, empezamos un poco a charlar. Cuéntanos sobre ti, tu recorrido dentro del sector, aquello que quieras o que creas que es más relevante. Bueno, llevo desde el año 2000 en el sector, ya hace ya unos cuantos añitos, y yo creo que lo que es interesante que he pasado por varios estadios o por distintos tipos de empresas que yo creo que eso al final te aporta, ¿no? Pues por un lado estuve trabajando en Aegon Seguros, que era una compañía de seguros, y ahí estuve más de 15 años casi trabajando con ellos, viendo temas de CRMs, temas de digitales, cómo ver nuevos canales y demás. Eso fue un lado. Luego estuve en una asociación que es el Consejo de Mediadores de Seguros, y ahí estuve también un tiempo y viendo pues ya desde el otro lado, los problemas que tenían, no desde la aseguradora, que cada uno tiene su forma de ver las cosas, sino desde el lado de la mediación y de la venta. Y luego he estado también trabajando en una correduría, con lo cual creo que hemos visto empresa, correduría y sector y temas sectoriales. Y creo que eso aporta bastante o me aporta bastante para poder conocer, ¿no? Bueno, alguna cosa más también, ¿no? A nivel de incluso reaseguradora, ¿no? Sí, efectivamente, reaseguradora que quería ir al mercado directo. Sí. ¿Qué te queda ya? Reaseguradora, aseguradora, correduría. Pues precisamente donde estoy ahora. El lado del servicio a la correduría. Que es dando servicio, exactamente. Qué interesante, la verdad es que, a ver, es una experiencia muy interesante para tener una charla como las nuestras de Expert Talks, sobre todo por eso, ¿no? Por la visión tan amplia que tienes de haber estado en tantos lados y poder opinar con conocimiento de causa, porque normalmente el corredor nos quejamos o se quejan de que la compañía no hace no sé qué, las compañías, no lo sé, pero dentro entiendo que se quejarán de que el mediador pide mucho y no sé qué. Entonces está muy bien tener esta visión, ¿no? Desde todos los lados. Pues nada, Enrique, entramos ya, si te parece, un poco en faena a nivel de preguntas. Y adelante. todo este tiempo, ¿cómo crees que ha evolucionado el sector? Desde los diferentes ángulos, ¿no? Donde has estado. Bueno, yo creo que el sector ha pasado de un modelo relacional, local, a uno mucho más competitivo y orientado a la rentabilidad. Y fundamentalmente hay tres factores, ¿no? Que yo creo que han hecho cambiar todo el escenario. El primero es la digitalización, sin duda. El segundo es el fuerte incremento en la regulación del sector, que es un lastre para todo el mundo. Y últimamente estamos viendo la concentración dentro del mercado de corredurías. Por aportar algunas cifras, en 2024 se registraron 149 adquisiciones ante la DGS y el número de distribuidores inscritos descendió un 4,5%, con lo cual estamos viendo un cambio importante dentro del mercado. Claro, pero dentro de todo lo que mencionas, la concentración es algo como que se menciona más, ¿no? Ahora dentro de los círculos, pero todo sigue estando ahí, ¿no? Regulación, digitalización. O sea, que podemos decir entonces eso, que hemos pasado de algo más relacional a algo mucho más competitivo, que no sé si eso es sinónimo de profesionalizado o no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que las compañías lo están viendo, que hay una profesionalización porque, bueno, también hay otro punto interesante que es el cambio generacional que se ha producido dentro de los mediadores. Muchos mediadores empezaron sus carteras y ahora estamos viendo ya gente más joven, con mucha más formación, con muchas más ganas de hacer, bueno, de adaptarse al mercado también. Y Claro. esto hace que no tenga nada que ver lo que veíamos hace 10, 15 años con lo que tenemos ahora. Y creo que va a seguir.
Y esta evolución, ¿cómo crees que ha cambiado en el día a día, en la operativa, dentro también de tu experiencia, ¿no? Llevando operaciones en una correduría o muy encima de las operaciones de una correduría, bueno, y también desde el punto de vista de compañía en su momento, ¿cómo crees que ha impactado en las operaciones? Pues yo diría que lo que ha cambiado es la carga administrativa. Cada vez más se pasa al mediador la carga de trabajo, de cosas que tienen que hacer. Cosa que por un lado está bien, porque tú eres, si una cosa no funciona es por tu culpa, muchas Claro, veces, pero por otro lado es que hay muchas cosas que tienes que ejecutarlas, que igual pues, podrían ser ejecutadas por las compañías, ¿no? claro. También ha cambiado la necesidad de control y reporting. O sea, en esta exigencia que estamos viendo cada vez mayor, que las empresas, las corredurías tienen que aportar, pues también tienen que controlar mucho más todo lo que está pasando y reportarlo. Y yo creo que ha cambiado, un poco unido a lo que decíamos antes, la dependencia de sistemas, ¿no? O sea, los sistemas cada vez son más importantes y tenemos que estar más conectados en todo momento a todo lo que se está haciendo. Pero sí que hay cosas que siguen igual, ¿no? O sea, esto que comentábamos ha cambiado, pero yo creo que puede seguir igual, como siempre, el valor que puede aportar un corredor en el asesoramiento de las pólizas, la importancia de la confianza, ¿no? que aporta el mediador y sobre todo la relación personal con el cliente. Esto yo creo que no cambia y no puede cambiar. Es Claro. uno de los grandes valores, ¿no? que puede aportar a un corredor. Esta última parte, la que gira un poco en torno a lo mismo, ¿no? Confianza, cercanía, asesoramiento, relación. Es una parte que cuesta ver cómo conservarla cuando, por un lado, estamos yendo a digitalizar, a optimizar, a eficientar. Y también vemos a compañías que van en directo, con campañas muy agresivas. En ese sentido, ¿qué ves que aporta, ¿no? Dentro de lo que es un acompañamiento realmente? ¿Qué es, dentro de todo eso, qué es lo que hace que siga teniendo sentido esta parte? Pues yo creo que lo que más sentido tiene es poder adaptarse a este mercado. El cliente no tiene nada que ver. Y entonces, las compañías están ahí. Es verdad que hay compañías directas, que hay mucha competencia también con los corredores y demás, pero la labor fundamental del mediador que puede aportar, eso no puede cambiar y no creo que vaya a cambiar. Siempre va a haber commodities o cosas que se va a luchar más el precio, pero esa relación que tiene el mediador con sus clientes no lo puede aportar la compañía y no lo puede aportar una compañía directa tampoco. De hecho, creo que cada vez pues hay una lucha, pero el mediador está haciendo su espacio y si haces bien su labor, seguirá creciendo. Cuando miramos hacia atrás, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto que han enfrentado las corredurías en su evolución reciente? Hombre, pues lo que estamos diciendo, en este mundo que está cambiando todo, y tanto pues, por parte de la tecnología, del mercado y demás, tienes una obligación de crecer. Como compañía tienes que crecer. Y lo importante es crecer sin perder el control y sin perder tu identidad. Yo creo que muchas corredurías han pasado de despachos profesionales a empresas de verdad. Y lo más importante es que lo han hecho en muchos casos sin cambiar su forma de trabajar. Siguen trabajando como despachos. Y creo que esa es una parte del reto que tenemos dentro de la profesión para podernos hacer cada vez más profesionales, más empresas, ¿no? Avanzando un poquito más, ya viendo el día de hoy, ¿no? Hemos visto una foto de los últimos años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo, ya nos vamos metiendo un poco en lo que es hoy. Muchas corredurías quieren crecer, es lo normal, bueno, casi cualquier compañía, ¿no? Pero sin perder esa cercanía y esa calidad de servicio. ¿Dónde crees que está el punto que genera ya una fricción? O sea, es decir, si nos ponemos en algún trámite concreto, vamos a entrar un poco en tramitación, en temas más prácticos, más tangibles, ¿no? A la hora de emitir, a la hora de cotizar, a la hora de tramitar. ¿Dónde crees que saltamos la línea del trato cercano al trato frío y puro número? Sí, sí, sí. Yo creo que además esto es una exigencia que cada vez tienen más las compañías, ¿no? Hay que estandarizar esos procesos, hay que hacerlos que sean eficientes, que sean rápidos y que den una respuesta. Pero esto, ¿cómo lo haces? Manteniendo el trato ese personalizado que nos exige también el cliente. Yo creo que ahí está la fricción, ¿no? O sea, por un lado, procesos, compañía, presión,
y por el otro está el trato que tienes que tener con el cliente para encajar las dos cosas. Realmente yo no creo que haya una solución clara, ¿no? Pero está claro que necesitas unos procesos sólidos con los que poder trabajar y sin esos procesos no podemos hacer las cosas. Que vemos que también con estos procesos sólidos, con este crecimiento, puedes llevar a que la calidad sea menor. Y esto es lo que no podemos permitir, ¿no? O sea, la fricción estaría ahí, ¿no? Proceso, cliente, calidad. Claro, o sea, hay que intentar buscar eficiencias, pero sin pasarnos de quitar cosas donde intervienes y hablas con tu cliente, ¿no? Y este tipo de situaciones. Sí, buscar el sentido común muchas veces, porque las compañías están pensando más en eficientar o en rentabilizar ciertas cosas, y creo que también hay que pensar en el cliente. Muchas veces ahí es donde tenemos el mayor problema, ¿no? ¿Qué errores se cometen con más frecuencia cuando se entra en esa fase de crecimiento? ¿Es un tema más de venta? ¿Es un tema más de recortar equipo? ¿Es un tema más de ser muy agresivo en captar? Yo te diría, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero es clarísimo que no puedes vender más si no tienes la casa ordenada detrás. Si te estás metiendo en procesos pues, un poco loco e intentando hacer las cosas muy, muy rápidamente, tienes que tener los principios, los cimientos bien adaptados para poder crecer, si no se te va a caer la casa. Claro. Otro tema puede ser pues, incorporar a gente sin procesos, ¿no? O sea, tenemos que hacer procesos para cómo incorporar a la gente, hacer unos onboarding claros, con unas metas claras y que se puedan integrar y desarrollarse rápidamente, que es lo que más buscaríamos. Otro problema yo creo que suele ser confundir crecimiento con el valor, ¿no? O sea, realmente son cosas diferentes. Tú puedes crecer mucho, pero igual no aportas valor a los clientes o no aportas rentabilidad para tu negocio, ¿no? Tienes que medir esa rentabilidad no solo en general, sino por cliente también, para ver qué clientes son más efectivos, dónde podemos trabajar más, intentar manejar mucho el dato para hacer las cosas lo más rentables posibles, ¿no? Ahora mismo yo no sé exactamente dónde está la cifra, creo que estaba en torno a 119, me parece, si no me equivoco, el año pasado, 119.000 euros por empleado de productividad en corredurías. ¿Crees que veremos esta cifra cambiar mucho en los próximos años con la tecnología o seguirá un poco la tendencia que viene teniendo y es que realmente no queda más remedio que hacerlo, pero tampoco habrá mucho impacto a la hora de cantidad de empleados en la correduría, siguiendo un poco yo creo con lo que mencionabas antes, ¿no? De esa atención personalizada? A ver, tenemos ahora, y uno de los aspectos que decíamos que son fundamentales es la digitalización, y lo estamos viendo, la IA ya está aquí, no es que esté para quedarse, es que ya está con nosotros. Y no estamos hablando de quitar puestos de trabajo, pero la IA sí que te puede ayudar a trabajar mejor, ser más eficiente en tus tareas y intentar que las tareas repetitivas y que no aporten valor al cliente, que te pueda acompañar la IA a hacerlas. Y yo creo que esto va a ser muy diferente, va a ser diferencial de cara al futuro. El que se una a la IA, el que esté metido en esta forma de trabajar, creo que va a ser mucho más eficiente. ¿Qué porcentaje? Sí, Y es difícil saberlo, ¿no? es difícil. Algunos, no sé, nosotros ya, como sabes, en externos estamos trabajando con IA y estamos haciendo ya desarrollos muy aplicados a las corredurías y estamos viendo mejoras de 10, 15% que pueden hacer. Con lo cual, pienso que esa rentabilidad por empleado puede subir. Deberíamos subirla. Claro, aquí también se da otra situación, que es que si no lo haces, tu competencia te adelanta, ¿no? Entonces, yo no tengo muy claro si como todos van a avanzar a la vez, al final realmente no va a haber transferencia de carteras de unos a, bueno, o habrá, ¿no? Pero no será tan grande porque todos avanzan. El va a estar el que no avance, ¿no? El que no mejore apoyándose en soluciones, que al final eso redunda en un mejor servicio a su cliente y por lo tanto ese cliente terminará pues, llevándose las pólizas a otro sitio donde han hecho ese salto y esa persona, ese tramitador, pues ahora le atiende un siniestro con 3 revisiones o cada 3 días revisando en lugar de cada 15. Entonces, por un lado está la ganancia de eficiencias, pero por otro lado también vemos el impacto en no hacerlo porque te quedas detrás de los demás o te puedes quedar detrás de los demás, ¿no? Claro. Esto gráficamente sería como una carrera, ¿no? Tienes que estar corriendo y como te pares, te van a pasar todo el mundo por la derecha y por la izquierda, ¿no? Hay esos dos enfoques, sí.
eso es el coste de oportunidad también, ¿no? O sea, de dejar de hacerlo, ¿qué es lo que puede suponer? En el pasado yo he visto, y por esto que te contaba, esto los mayores podemos contar ciertas cosas, ¿no? Con el CRM también vimos que era una revolución y que esto iba a ser la bomba y que esto iba a ser tal y el que no tuviera un CRM no iba a poder avanzar. Y es verdad que ahora tenemos todos CRM, todo mucho más sencillo, todo mucho más práctico, más... Claro, no tiene nada que ver el CRM que montamos en el año 2000 con Aegon que los CRMs que se manejan ahora mismo en las compañías, ¿no? Claro. Entonces, esa evolución digital, por supuesto, hay que estar. Y claro, eso también supone prueba-error. Pero hay que estar, hay que estar. Si dejas de estar, pues ahí sí que pierdes la carrera. Ya no coges el tren. Enrique, si te parece, quiero profundizar un poco porque tú tienes experiencias muy interesantes. Es verdad que algunas preguntas que tenemos por aquí, ¿no? que nos llevan a la tecnología, las típicas preguntas, pero si te parece, yo creo que deberíamos un poco trasladar esas experiencias que tú has podido tener a muchos corredores que les van a resultar interesantes desde el punto de vista de la venta cruzada, desde el punto de vista de qué tener en cuenta a la hora de construir call centers en su momento, porque nos llegan, ¿no? Clientes pidiendo este tipo de cuestiones, con la ley de atención a la ciudadanía, está ahí en el aire, oye, ¿cómo voy a atender o sea, cómo cumplir la ley para atender a mis clientes 24/7? No sé si aquí puedes contar, elaborar algo en cuanto, pues por ejemplo, ¿no? Venta cruzada. Algún truco, algún tema que, oye, que siempre hay que tener muy pendiente, que para esos corredores que a lo mejor o tengan ya este servicio, pues tenemos corredores que tienen call centers muy grandes o corredores que se están planteando incorporar este tipo de equipos en su correduría para vender más. Venta cruzada yo creo que es fundamental y siempre había números por ahí que siempre te decían es mucho más fácil perder a un cliente que captar a uno nuevo en coste económico y en todo. Pues una vez que tienes el cliente no es decir, bueno, ya está, y ahí se va a quedar para siempre. Tienes que trabajar con él, obviamente. Tienes que hacer en los momentos de la verdad, que son los siniestros, que son los contactos que tú tienes con ellos, ahí hay que optimizarlos para conseguir pues, que el cliente esté satisfecho y que piense que le estás aportando valor. Por esto que decíamos de la competencia de las líneas directas y demás. Pero la venta cruzada para mí es aprovechar esos contactos. Aunque no sea un contacto puro de venta, no tienes que hablar con el cliente siempre de vender, ¿no? Es ver en qué momento estás con ese cliente y ver si le puedes aportar. Y es aprovechar cada persona de la correduría para poder hacer esa venta cruzada. Es conocer más al cliente, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, si tienes tu hogar, si tienes tu auto, pero tienes vida, pero tienes salud. Es aprovechar ese momento. El cliente es un cliente integral, pero igual tiene el seguro de salud directamente con la compañía de turno. Y el hogar lo tiene contigo y el auto también, pero tienes que intentar aprovechar esos momentos y para eso necesitas un CRM y necesitas unos datos muy claros de qué es lo que tiene cada cliente. Y igual en esa llamada o en esa reunión no vas a conseguir nada, pero sí puedes conseguir datos importantes para ver cuándo me vence el seguro de autos o estoy pensando en crear hacer un plan de pensiones o alguna cosa así, pero ahora no es el momento, vamos a agendarlo. Es decir, es aprovechar todo ese conocimiento que te está dando el cliente y meterlo en tu herramienta y utilizarlo para hacer la venta. No solo en este momento, sino de cara al futuro. En este sentido, volviendo un poco para atrás, cuando hablábamos de corredurías como despachos profesionales, más que compañías súper organizadas, estructuradas, ¿no? Yo tengo la sensación de que muchos corredores les da miedo llamar a un cliente para ofrecerle, y como tú decías, es verdad que hay otros momentos para vender, ¿no? Pero vamos a ese punto de ser más agresivos con la venta, de, oye, tengo un producto bueno, pon a alguien de la correduría a llamar, y da como sensación de que, joder, no voy a molestar a mi cliente, ¿no? Ya le están molestando todo el día a las compañías telefónicas de turno, le está molestando no sé quién. En tu experiencia, ¿tienes realmente esa connotación? O sea, entiendo que dependerá un poco cómo lo hagas, ¿no? Obviamente, pero ¿hay que perder el miedo a hacer ese trabajo? Sí, sí, hay que perderlo sin miedo. Porque también es una excusa para hablar con tu cliente. Vale, ya sabes que vas a ir a venderle, pero es tu cliente. Es que bueno, en algunos casos igual no le conoces, pero él te tiene que conocer a ti. Si no, tienes que aprovechar esa llamada para que te conozca. Y es Claro. conseguir que le puedas aportar y sin miedo. O sea, las llamadas
contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. O sea que el cliente le puede decir tranquilamente que no, o ahora no me interesa, pero oye, igual me parece interesante y igual de cara al futuro lo puedo hacer. Está claro que la venta telefónica funciona y funciona muy bien, sobre todo si son tus clientes y si haces segmentaciones y si miras qué oportunidades pueden tener estos clientes. Por ejemplo, los autónomos. Los autónomos pues, tienen muchas necesidades aseguradoras. Si detectas a un cliente autónomo, puedes darle un producto muy personalizado para él. Pues ahí es trabajar y para eso tienes que saber que este señor es autónomo y tienes que haber hablado con él y tienes que haber hecho determinada labor previa, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, totalmente de acuerdo con el tema telefónico, ha funcionado y sigue funcionando por supuesto, con mucha educación y pidiendo permiso y si el cliente no le interesa ahora, no lo podemos hacer. Pero bueno, también hay formas de calentar un poco a ese cliente vía email, vía WhatsApp, vía redes sociales, cosas que puedas ir haciendo para que él tenga más interés y si él te dice, oye, llámame, perfecto, pero si no, te llamo y te cuento lo que igual por otros medios ya lo has podido ver también. O sea, no hay que pensar en esa llamada fría, ¿no? Oye, que te llamo con una super oferta, ¿no? Y te llamo de correduría, o tienes el seguro de, yo qué sé, en un autónomo, ¿no? Pues del local y nada, simplemente te llamo pues para ver cómo va todo, para ver si necesitas algo, para ver si ha crecido tu facturación. O sea, que tienes muchas. Primero, que deberías a lo mejor llamarle simplemente pues para revisar a lo mejor los capitales de RC, ¿no? Ya cosas, este tipo de cosas. Pero es que eso te da pie a entender, oye, pues seguro de salud, seguro de ILT, una serie de cosas que yo creo que ahí hay mucho miedo a hacerlo. Obviamente también hay falta de recursos para poder hacerlo muchas veces. El día a día te come, pero pienso que hay también ese punto de no molestar. Y si eso lo transmites al resto del equipo, ¿cómo, o sea, qué crees que le deberías enseñar a un tramitador o a una persona de administración? Los 4 básicos para que tengas el colmillo retorcido o por lo menos entiendas una oportunidad así, una oportunidad comercial en alguna llamada. Yo creo que también todos tenemos que ser comerciales al final. O sea, por mucho que digas, yo soy un tramitador o yo tengo mis labores administrativas que no tienen nada que ver con la venta, al final, y más en organizaciones que no son muy grandes, todos tenemos que ser comerciales, todos tenemos que vender. Y eso tiene que estar metido en el ADN de cada uno, ¿no? De cada empleado. Claro. Y unido a eso es decir, voy a aprovechar las llamadas, no solo para atender bien al cliente, sino para sacar la información, para conocerle mejor, ponerlo bien estructurado en tu base de datos, en tu CRM. Y si hay una oportunidad, igual tú no eres el mejor vendedor, pero puedes decir, oye, igual te podría interesar tal. ¿Quieres que te llame mi jefe o el corredor o el comercial y lo vemos? Pues, estás generando oportunidades y a todo el mundo les va a venir de miedo. O sea, Claro. que yo creo que es muy importante. Volviendo un poco al hilo que teníamos, ¿no? Donde ahora nos tocaba hablar de tecnología, antes de entrar en general, has mencionado los CRMs en varias ocasiones. No sé si has tenido oportunidad en algún momento de estudiar diferentes opciones que tenga el mercado del seguro, especialmente el de las corredurías, con los proveedores que hay a día de hoy. Y si dentro de ellas pues, has visto alguna que tenga más bueno, ¿qué has visto? Si has trabajado eso. Y si no, pues en este sentido, ¿qué recomendarías que tuviese que tener un CRM para una correduría? Hombre, el CRM, yo lo que recomendaría es que un buen CRM puede ser una Excel. Igual estoy diciendo aquí una No, al burrada, final, lo pero básico. una buena Excel funciona mucho mejor que montar aquí grandes parafernalias de sistemas. Yo creo que lo más sencillo muchas veces es lo mejor. Que la gente esté cómoda con esa tecnología y lo pueda hacer es fundamental. CRMs hay muchos. Desde luego hay varios que están funcionando cada vez mejor y desde luego HubSpot me parece que es una cosa muy sencilla, que funciona bastante bien y que se integra muy bien con todo y se pueden hacer cosas. Salesforce, pues sí, ya casi es un clásico, ¿no? Claro. Pero por lo menos puedes hacer cosas que con licencias pequeñas puedas montar cosas que ya sean muy interesantes y que puedas integrar con el resto de la compañía para que todo el mundo la use, ¿no? Al final lo importante es que se use, ¿no? Si no Sí, se sí, usa, sí. da igual que sea un Ferrari, que no
Eso es. Mejor ir en la bicicleta y que te puedas desplazar que el Ferrari, ¿no? Y ese es un tema que también he hecho bastante en falta, yo creo, el ver en muchas corredurías eso, ¿no? Ese CRM. Al final, tener ERP para gestión bien de las pólizas, la cartera y demás, pero sí que en muchos casos lo echamos en falta desde externos al ver lo que hay, ¿no? Sí, eso es. Y Y algo muy importante también es la calidad de esos datos que tenemos, ¿no? ¿Están duplicados, no están duplicados, están actualizados? El email, la dirección, todo eso también es muy importante depurarlo y tenerlo actualizado. claro, Más importante la calidad del dato que casi el CRM que estés utilizando. Porque si también, la calidad no es buena, el producto no va a ser bueno. también, es muy cierto. ¿Has visto alguna tecnología entrar de lleno en el sector, ¿no? Puede ser esta a lo mejor una que haya jugado un papel muy relevante en la evolución de las corredurías o hay otras que han tenido más impacto. O sea, ¿te refieres a tecnologías que estemos Eso es, utilizando? tecnologías que se hayan implantado que hayan tenido un gran impacto. Pues a lo mejor que ocurren los multitarificadores, ¿no? Eh, Sí. pero no ha habido grandes evoluciones en este tema, ¿no? Bueno, el tema de, o sea, en tecnologías y demás, el tema de los multitarificadores sí que ayuda mucho a los corredores, o nos ha ayudado, porque al final funcionan bastante bien y puedes sacar ahí datos de cara a hacer proyectos y demás. Es verdad que muchas veces no te basta con el tarificador y ya tienes que indagar un poco más y demás, pero sí que es una gran ayuda, es una gran ayuda. Pero yo creo que lo que también ayudaría muchísimo es, y creo que ahí la IA nos puede dar mucho apoyo, es lo que decíamos, labores repetitivas, cosas que tengas que hacer. Eso la tecnología te puede ayudar a plantear siniestros, hacerlo más eficiente, procesos de cobros, de recobros, todo esto. Creo que va a ser la evolución ahí, por ahí van a ir los tiros, ¿no? Sin duda. Porque las herramientas son las de las compañías. Ahí no puedes agregar. Tienes que tener tu CRM, tu base de datos, pero luego tienes que hacer la operación, cómo hacer esos procesos que tienes con los clientes, ¿no? Y ya pasando un poco a nivel de operativa, ¿qué crees que está más descuidado o dónde se pueden tener más ganancias más rápido haciendo un buen estudio de la operativa y del proceso dentro de una correduría? Eh, un poco la línea que te decía. Yo creo que la gestión de carteras, renovaciones, ahí tenemos que ver cómo se gestionan, cuándo es la renovación, avisamos antes, vamos a estudiar qué precio está, se ha disparado, estamos bien, no estamos bien. Ahí podemos hacer muchas cosas que la tecnología nos puede ayudar. Los cobros y recibos, control de recibos, todo esto también, si está automatizado, si puedes saber inmediatamente que hay una persona que te ha devuelto el recibo, eso lo tienes que meter en la operativa del día a día, ¿no? No es decir, voy a ir al banco, voy a ver el listado y me voy a poner a... No, esto tienes que hacer algo que sea un poco más automatizado. Y yo creo que en cuanto a siniestros también, los siniestros nos quitan mucho tiempo también. En las corredurías hacen que tengamos que dedicar tiempo. Es un momento importante también, es un momento de la verdad con el cliente, pero hay muchos procesos que creo que también podemos automatizar. Y por último te diría el reporting comercial, ¿no? Todo lo que sea reporting y demás, también la tecnología nos puede ayudar. Antes de ya dar el salto al último bloque, sí que me gustaría dedicar un rato o un momento a pararnos y hablar del mundo asociativo de las corredurías, ¿no? Tu experiencia yo creo que es muy interesante aquí. Vemos cada vez más centrales de corredurías, o sea, no es exactamente asociaciones, pero bueno, podrían asimilarse. Entonces, entre la concentración de corredurías, estos movimientos de centrales, ¿y qué papel juega el tener un apoyo como corredor, una asociación, las asociaciones en sí dentro del sector? ¿Qué nos puedes contar aquí? A ver, yo creo que son importantes y tienen una labor fundamental de cara al mediador. El hecho de ir solo, y sobre todo cuando son pymes o son empresas medianas, te viene muy bien un apoyo, ¿no? Y el apoyo puede ser en bastantes sentidos. Por ejemplo, podemos hablar de hablar con compañías para mejorar las condiciones pues tanto de producto o de remuneraciones y demás.
podemos hablar con temas legales centralizados. Puedes hacer cosas que sean pues los departamentos de atención al cliente o defensa del cliente o cosas así. Estamos viendo con la nueva ley, por ejemplo, que hay que dar un servicio 24 horas, ¿no? En servicios esenciales tenemos que dar un servicio 24 horas. Tú como correduría pequeñita o tal, el dar un servicio 24 horas, pues igual se te hace muy cuesta arriba. ¿Y qué valor me puede producir? Si esto lo podemos hacer desde una asociación y que te apoye para, entre todos, hacer estas labores, pues yo creo que es muy importante. Y luego también hay una labor de lobby. Las asociaciones tienen una labor y una... o sea, tienen que hacerlo, tienen que trabajar tanto con las asociaciones de compañeros que pueda haber por ahí o también con el regulador, ver las nuevas leyes que se están sacando, poder negociar, poder ver. Hay veces que la legislación va por delante y luego la realidad es muy diferente y hay que ver cómo se puede implantar esa. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con la ley de atención al cliente, que es que ni la vez que se sabe muy bien. Nos decían el otro día, semana pasada, en unas charlas con el INESE, que iban a sacar una guía. Y entonces con esas guías veríamos a ver qué es lo que se va a pedir, cómo se va a hacer. Ahí las asociaciones tienen una importancia básica. Yo creo que hay una parte importante de formación. ¿Por qué? Porque entre todos pues puedes pensar en dar formación a todos los asegurados y no sé, de alguna forma haya gente que se esté buscando qué es lo que está ahí por el mercado, qué es lo que podemos aportar a ti como corredor y que tú no tengas que emplear este tiempo pues en ver, yo qué sé, proveedores de CRMs o de temas de IA o todas estas cosas, ¿no? Hay una labor muy importante de apoyo, ¿no? en estas compañías. Pues coincidimos ahí y seguramente pues lo sigamos viendo porque nos vamos a meter ya a hablar de futuro y probablemente no. Pues en el futuro seguiremos viendo asociaciones, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del sector? Bueno, yo creo que hay que verlo, por supuesto, como siempre con optimismo. O sea, estas cosas creo que es un sector muy bueno. Yo he visto la evolución del sector también. Nuevamente, antes éramos el patito feo. El tema de seguros era como nadie había pensado en su vida dedicarse al mundo de los seguros, salvo que lo hayas visto en tu casa desde pequeño o cosas así, ¿no? Pero es un sector muy fiable, que da mucho trabajo en España y que aporta a la sociedad. Pero obviamente tiene muchos retos y muchas cosas que tenemos que hacer. Yo creo que estos temas que hemos ido hablando creo que son importantes. No podemos improvisar, no podemos hacer los cambios sin ver qué estructuras tenemos detrás, sin pensar en cómo abordar esos cambios. No se trata solo de vender, lo que decíamos. Hay que saber cómo vender, mantener al cliente. Cada vez vamos a tener más procesos por legislación y por todo, con lo cual tenemos que ver cómo abordamos esos procesos, ¿no? La regulación, desde luego, es clarísimo que cada vez es un sector más regulado y más restringido, con lo cual, de nuevo, las asociaciones ahí también nos pueden ayudar. Tenemos que ir al análisis, un poco lo que hablábamos antes de la venta cruzada y demás. El análisis de datos es para nosotros es fundamental, tanto en la venta, tanto en temas de siniestros o en temas de cobros. El dato es oro y lo vemos en otros sectores y en este también es. Y por último yo diría la especialización, ¿no? Necesitamos especializarnos todo lo que podamos. Obviamente el sector los corredores intentamos abarcar mucho, somos bastante generalistas, pero si podemos hay que centrarse en lo que uno sabe hacer o intentar abarcar más cosas, pero conociendo muy bien las cosas. Vida siempre ha sido una rama que interesa muchísimo y que lo que pasa es que hay que saber vender vida, hay que especializarse en vida y yo creo que es muy importante. Salud, hemos visto después de la pandemia, de todos los problemas que hubo también, pues que es un sector básico y que va creciendo, lo que antes eran números como muy estables, ahora siguen creciendo y llevan unos años muy buenos y hay que seguir apostando por ellos, ¿no? O sea, especializarnos en lo que de verdad veamos que puede interesar al cliente y que nosotros podemos ayudarles, ¿no? Muy buenos consejos. Te iba a preguntar a ver si tienes algún consejo más para
para estos corredores que están sintiendo que van por detrás del sector, ¿no? O de la velocidad a la que se mueve el sector, entiendo que este podría ser uno, el de la especialización. No sé si tienes algún consejo más para ellos. Sí, a ver, yo hablaría también, y igual es vender nuestro libro un poquito, ¿no? Es decir, ¿por qué no buscar a alguien que te pueda apoyar? O sea, tú eres bueno en lo que haces, pero igual una pequeña ayuda con gente que te puede aportar, pues también te puede dar ideas, y no estamos hablando de grandes consultoras, sino de consultoras pequeñas que podemos aportar y dar valor añadido y acompañarte en el camino, ¿no? Acompañarte en esta digitalización, en esta mejora de datos, en esta eficiencia de procesos. ¿Por qué no? ¿Por qué no escuchar y ver qué es lo que se está haciendo? Desde luego, lo que yo sí que recomiendo es que hay que estar con las orejas bien abiertas y con el ojo en todo lo que está pasando, y ver cómo podemos unirnos y cómo podemos avanzar, y que sea no un problema, sino una ventaja para todos, ¿no? Pues casi ya hemos llegado al final. Recientemente te has unido al equipo de Externus, lo cual la verdad es un placer para mí y una suerte tenerte en el equipo, ¿no? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a apoyar a los corredores desde Externus? A ver, lo primero es, yo creo que tenemos que unir primero la experiencia que tienen los corredores y que podemos aportarles. Yo pienso que podemos aportar desde Externus, desde el equipo, no solo yo, sino todo el equipo, que al final las compañías somos equipos y tenemos que trabajar todos juntos. Y vamos a intentar aportar estructura, pensar en las cosas, cómo se hacen, los procesos, los controles, la tecnología que tenemos detrás, ¿no? Y apoyar a las empresas para, pues, lo que decimos al final siempre, ¿no? Que te dediques a vender, que te dediques a asesorar y hacerlo bien, con el foco bien puesto, y no tener que, no perder el tiempo, pero dedicar tiempo que no es muy operativo en estos temas, ¿no? Que podemos aportar. Y yo creo que ahí, pues, es un tándem ganador. Estoy convencido de que podemos hacerlo muy bien. Sí, hombre, sí. Ya sumando encima capacidades y experiencia y saber hacer como el tuyo, pues claro, esto cada día coge más forma y, bueno, pues los clientes yo creo que agradecerán muy mucho el que les podamos apoyar desde más ángulos, ¿no? No solo desde los que veníamos haciendo, con el conocimiento que ya lo veníamos haciendo y la estructura y el equipo, sino sumando más conocimiento y más experiencia para que podamos enriquecerles todavía mucho más con el servicio que les prestamos. Pues nada, ya para Sí, cerrar, que por ahí Enrique, tenemos, que por por ahí, ahí tenemos que ir. por ahí tenemos que ir. Pues normalmente cerramos con una pregunta para vosotros que es que nos recomendéis a alguien que creéis que es una persona interesante para traer a las charlas y que comparta su experiencia y su sabiduría con la gente que nos ve, ¿no? Sí. A ver, bueno, podemos dar nombres y demás, pero yo pensaría más que nada en gente que nos pueda aportar en todo esto que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en todas las fusiones, adquisiciones y tal que está habiendo. Pues gente que esté metida en esta guerra, ¿no? Claro. Yo mismo te podría decir, por ejemplo, Martín Navad, que es el CEO de PIB y que están haciendo muchas cosas en este sentido. Y, a ver, yo creo que hay grandes corredurías que están haciendo procesos muy importantes de integración, pero también de mejora de esos procesos, de ver cómo todo esto que hemos estado hablando durante esta charla, ¿no? Claro. Martín sería una persona, Joaquín Tabernero, que es el director de FINSA, yo creo que es una persona también que puede aportar muchísimo y es gente que lleva toda la vida. Si quieres, por último, te podría decir Eduardo Grillet también. La verdad es que tengo que decir que Joaquín y Eduardo han sido compañeros míos en Aegon en épocas antiguas, pero es gente que ha evolucionado mucho también. Estaba en compañía, ha pasado a correduría y encima están en puestos de correduría muy altos, ¿no? O sea, que pueden aportar por todos los sentidos también. O sea, y es gente que está metida en todo este fregado, ¿no? Pues me parece un tema, la verdad, que muy interesante para tratar, el de las fusiones y adquisiciones y todo lo que conlleva. Así que te tomamos la sugerencia y probablemente tengamos algún tema, algún episodio sobre este tema, ¿no? Pues Enrique, sin más, me despido ya de ti. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Expert Talks by Externus. Ha sido un placer conversar contigo.
Y nada, espero que repitamos seguramente pronto con novedades, ¿no? de todo lo que nos trae el sector. Eso es. Igualmente, Igor, un placer y pues un poco también intentar desde nuestro granito de arena aportar al sector también. Nada, Enrique, muchísimas gracias. A ti. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Expert Talks by Externus. Ha sido un placer hablar con Enrique Mendizábal y conocer su visión sobre los retos que enfrenta el sector de la mediación. Si esta conversación te ha resultado útil, te invitamos a compartirla con tu equipo, a seguir la serie y estar atento a los próximos episodios de Expert Talks by Externus. Desde Externus seguiremos trabajando para acompañar a las corredurías en sus procesos de externalización y profesionalización, optimizando su operativa y ayudándoles con la adopción de nuevas tecnologías. Nos vemos en el próximo Expert Talks.